¿Es la ciencia hoy en día una especie de religión? Dogmática, seria, firme, fría y sin contrapuntos. Quiero contaros hoy un caso que os va a demostrar cómo la ciencia funciona en la actualidad. Vamos a ello. Para poder entender la ciencia o cómo funciona la ciencia en la actualidad, debemos comprender que nuestra actual ciencia ha ido cogiendo un gran campo, una gran reputación, una gran seriedad y una gran frialdad a lo largo de la historia, principalmente en el siglo XX. Antes no era así. Siempre ha habido dos puntos: ciencia, frío, calculador, serio, firme, estricto, sin sentimientos; y religión, todo lo contrario. Unas y otras coexistían o han coexistido durante siglos. Hablamos de espiritualidad, materialismo, en realidad. Pero la espiritualidad y el materialismo tienen que tener una compensación. Si dejamos que la ciencia descompense esta cuestión, iremos por muy mal camino. Y lo contrario, si dejamos que los sentimientos de las religiones dominen a la ciencia, lo que iremos será en un camino también equivocado. La vía media, que decía Buda. Hay una antigua parábola que lo define bastante bien. Escuchad. En una ocasión, un maestro tibetano se acercaba a una de las importantes ciudades del Tíbet, la ciudad de Potala. Aquel maestro llevaba dos cosas curiosas en la mano. En una de ellas un saquito y en la otra mano llevaba un ramo de flores. Cuando se aproximó a Potala, al pueblo, le preguntaron los lugareños: «Maestro, ¿por qué lleva un saquito y unas flores en sus manos?». Y él respondió: «Muy fácil. En el saquito llevo arroz para poder vivir, y las flores son para poder seguir viviendo». Vemos cómo la ciencia dogmática intenta arrancarnos esas flores y decirnos que solamente podemos utilizar el materialismo que nos imprime e impulsa la vida. ¿Debemos ser así o tenemos que mantener un equilibrio? Voy a contaros un caso bastante interesante que ocurrió hace bastante tiempo en Brasil y que nos permite entender cómo funciona la mente de la ciencia, que la tires como la tires, siempre quiere tener razón y siempre quiere caer de pie. Fue en septiembre de 1957. Por aquel entonces, un simple pescador brasileño se encontraba con unos amigos en una playa, en la playa de Tonija, en Tubatuba. Allí, en aquella playa que se sitúa o está situada en la provincia de Sao Paulo, estos muchachos tuvieron la oportunidad de ver un ovni. Un ovni. Un enorme objeto se aproximó en velocidad de colisión hacia el mar y justo cuando estaba a punto de impactar contra el mar, a una velocidad vertiginosa también, consiguió remontar su posición y consiguió elevarse en el último momento, justo en el punto en el cual parecía inminente el impacto. Cuando consiguió elevarse nuevamente, apareció un enorme destello y aquel extraño objeto desapareció en 1000 fragmentos. Se hizo literalmente confeti. Los restos cayeron al mar y al poco estos pescadores pudieron hacerse con algunos de estos restos. Pequeñas esquirlas que aparecieron por la playa, pues fueron piezas con las que se hicieron estos pescadores. Recogieron esos fragmentos y se dieron cuenta de que esos fragmentos eran de una especie de material metálico gris opaco que parecía a una especie de objeto de metal chamuscado u oxidado, algo así. En aquella zona había una organización que se dedicaba a la investigación del fenómeno OVNI, la APRO, la Organización de Investigación de los Fenómenos Aéreos. Se hizo eco de lo que ocurrió y se hizo eco de que aquellos muchachos habían conseguido algunas piezas. Unas piezas hechas de un metal muy extraño, que parecían que eran muy ligeros, y unas piezas con unas características muy concretas. Finalmente, esta asociación consiguió hacerse con una de las piezas, convenciendo a los pescadores para llevarla a un laboratorio para ser analizado en Tucson, en Arizona, en los Estados Unidos. Allí, en el laboratorio de Tucson, le hicieron una serie de baterías, de ensayos. El material de muestra, según los análisis, decía que únicamente contenía un material, el magnesio. Pero los analistas comentaban que era increíblemente puro. Nunca habían conseguido tener unas muestras, o no se podía conseguir unas muestras con la tecnología de la metalurgia actual para obtener una pureza de magnesio tan alta como la que aquel objeto tenía. Era imposible conseguir o hacer un material de estas características como las que habían encontrado.
Posteriormente se hicieron más análisis, 2 análisis espectrográficos, arrojaron también los mismos resultados e incluso hicieron una serie de valoraciones con rayos X que demostraron, a partir del laboratorio cristalográfico de la División Geológica y Mineralógica de Estados Unidos, llegaron a las mismas conclusiones. El APRO, la organización que se dedicaba a la investigación del fenómeno paranormal, llegó a la conclusión de que esas piezas eran de origen extraterrestre. Y era lógica. Si no se pueden hacer en la Tierra, tienen que venir de algún sitio que no sean de la Tierra. Y si esas piezas pertenecen a algún tipo de amalgama o de algún tipo de purificación efectuada técnicamente, solamente una inteligencia muy avanzada podía llevarlas a efecto. La APRO dijo que eran de origen extraterrestre. Pero la historia continúa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos también se hizo eco de lo ocurrido y solicitó una de las muestras. Pero desafortunadamente, esa muestra que pidió, cuando fue enviada, fue destruida accidentalmente. Es muy habitual ver cómo esas piezas se pierden accidentalmente en muchas ocasiones. Cuando ciertos laboratorios la piden, cuando los Estados Unidos lo piden, cuando los militares lo piden, siempre desaparecen, o en muchas ocasiones. No obstante, los Estados Unidos, o el Departamento de Defensa, solicitó otra muestra. Pero como aquellos muchachos ya habían perdido muchas muestras, digamos que el objeto que tenían, pues habían entregado una pequeña parte para efectuar las primeras investigaciones y habían perdido una pieza. Habían entregado otras pequeñas partes para efectuar otras investigaciones y, por supuesto, habían perdido otras piezas. Otra de las partes se había entregado y finalmente, que es la que perdieron en Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, y finalmente les quedaba una pequeña esquirla de aquellas piezas que habían encontrado en la playa. Decidieron cogerlas y guardarlas para no entregárselas a nadie. Parece ser que el APRO les convenció de que debían entregar esas piezas a efectuar otra serie de análisis y se llevaron a otros departamentos años después. Finalmente les convencieron. Pero en esos otros departamentos, científicos donde analizaron las piezas, llegaron a otras conclusiones. Unos decían, bueno, sí, es puro, pero no es tan puro. Otros decían que podía haberse aleado accidentalmente. Otros dijeron que eran restos de un meteorito que en contacto con la atmósfera se purificó. Otros laboratorios y científicos dijeron, bueno, fue un objeto incandescente que en contacto con el agua tuvo unas propiedades únicas. Hubo otros que incluso dijeron que era una falsificación. Hubo otros que incluso dijeron que correspondía al resto de un caza que en ciertas partes de esos aparatos tenía magnesio. Los restos que cayeron de ese caza al mar finalmente acabaron en la playa. Finalmente, lo que ocurrió es que todos los trozos desaparecieron debido a los múltiples análisis y debido a esos últimos intrigantes que se efectuaron o a esos últimos análisis que se efectuaron por parte de las agencias de investigación, se llegó a la conclusión de que todo era un fraude. Pero en realidad no todo era un fraude. Obedecía a un hecho objetivo y no falsificado por aquellos muchachos. No tenían medios. Era imposible que lo falsificasen. Las primeras pruebas fueron las correctas y no deberían haber hecho más. ¿Por qué repites constantemente las pruebas? Esto ocurre lo mismo que cuando tienes 2 relojes. Si tienes un reloj sabes la hora que es, pero si tienes 2 nunca sabrás la hora que es exactamente. Y si tienes 5 jamás podrás acertar con una precisión que te puede entregar un solo reloj. Sencillamente porque cada uno te va a entregar un punto de vista. Pues es lo que ocurre con la ciencia. Nos damos cuenta que la ciencia, si quiere, puede explicarte absolutamente todo. Y tenemos el conocido caso de la famosa bala mágica, cuando a John Fitzgerald Kennedy, en la limusina en la que viajaba, encontraron una bala en perfecto estado al lado de la puerta. Y dijeron que podía haber hecho una serie de recorridos extraños, demostrándolo a través de unas fórmulas de física ridículas, extrañas, que la NASA había ideado y que había entregado a la Comisión Warren, que fue la que investigó aquello. Siempre la ciencia te va a entregar una explicación, porque la ciencia trabaja en un entorno, una caja, y no permite que fuera de esas fronteras exista nada más. Considera que todo aquello que pueda existir fuera de esas fronteras obedece a la ciencia ficción. Cuando no es así, la ciencia quizás se está volviendo en una especie de religión dogmática donde no entran otras religiones, donde no tiene cabida otra verdad, donde solo tiene cabida lo que ellos dicen y sus propias teorías. Usted no tiene posibilidad de opinar. Por ejemplo, hemos hablado de las aleaciones. Hay aleaciones que no se pueden hacer.
o que dicen que es imposible, quizás se hayan hecho ya. Por ejemplo, el calcio y el hierro. Sería absurdo mezclar el calcio y el hierro. Pero si encontramos una aleación de calcio y hierro, alguien dirá que esa aleación ha sido efectuada por unas u otras circunstancias cuando sabemos que eso es imposible y que no tiene utilidad ninguna. Ellos siempre caen de pie. Por consiguiente, es lo mejor que podemos hacer cuando escuchamos uno de estos casos o nos entregan unas informaciones sobre algo extraño y distópico, es quedarnos con los primeros puntos de vista o con los primeros datos obtenidos, porque después posiblemente se efectúe un proceso de intoxicación que impida reconocer la verdad, dónde empieza y dónde acaba. Bien, no quiero alargarlo más, lo dejo en este punto, pero que nos permita entender y evaluar que, si bien es cierto que la ciencia es muy importante e imprescindible, tiene que existir aire fresco alrededor de esa ciencia que permita o que dé acceso a mirar hacia ese espacio infinito y ver que no está limitada por una esfera férrea, fría y, por supuesto, carente de sentimientos. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.